¿Qué tal, amigos? Hace tiempo que estoy interesado en hablar con ustedes sobre un texto que se me hace muy interesante. Creo que el mundo se puede distinguir entre textos interesantes y textos no interesantes. Este definitivamente es uno interesante y es El ABC del comunismo libertario de Alexander Bergman. Alexander Bergman fue un filósofo nacido en Vilnius, Lituania, el 21 de noviembre de 1870. Él será una de las principales figuras del anarquismo en Estados Unidos, a donde llegará hacia febrero de 1888. Rápidamente se vincula con la comunidad anarquista alemana en Nueva York, cuando en julio de 1892, durante la huelga de Homestead, Pittsburgh, fueron asesinados 11 obreros. Bergman, desesperado ante la impunidad con que actuaba la patronal, decide vengarse atentando contra Henry Frick, uno de los patrones de las fábricas en huelga. Fracasará, aunque eso no impedirá que sea condenado a 22 años de prisión, muchos de los cuales pasará en celdas de aislamiento. De esta experiencia contamos con un libro bajo el título Memorias de un anarquista en prisión, librado en 1906. Ahí desplegará una trepidante actividad junto a otros compañeros y amigos, entre ellos Emma Goldman. Así, del empuje de ambos surgirá de las revistas más prestigiosas del anarquismo como fue Mother Earth en 1916 ante el belicismo imperante que llevaría a Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. Alexander Bergman iniciaría la publicación de la revista The Blast, como órgano de expresión del movimiento de oposición a la guerra. Finalmente ambos, Alexander Bergman y Emma Goldman, junto a muchos otros anarquistas, serían deportados a Rusia hacia diciembre de 1919, al negárseles la ciudadanía estadounidense. Su exilio en ese país les llevó a colaborar con la incipiente Rusia soviética hasta que toman conciencia tras el bombardeo y asalto por parte del Ejército Rojo de la ciudad de Kronstadt del verdadero talante del régimen bolchevique. A partir de lo vivido en la Rusia comunista surgirían el mito bolchevique y la insurrección de Kronstadt. Tras escapar de Rusia, Goldman y Bergman pasarán a residir en Francia, continuando su labor de propaganda a pesar de la estrecha vigilancia por parte de la policía francesa. En 1929 redactará un compendio de la ideología anarquista, de forma de manual. Now and After, The ABC of Communist Anarchism, What is Communist Anarchism, que España se tradujo en El ABC del comunismo libertario, editado en 1937 por Tierra y Libertad. A lo largo de la década de 1930, Bergman verá cómo su salud se irá resintiendo, sufriendo diversos ataques que lo iban postrando en la cama, lo que al final le llevó a tomar la decisión de quitarse la vida el 28 de junio de 1936. Solo unos días antes de que el fracaso del golpe de Estado militar en España desatara la fuerza revolucionaria por la cual tanto había bregado Bergman. El prólogo de la edición que estoy leyendo fue escrito por Chris Ilham. La edición que tengo es la de La Malatesta, que es una editorial española muy buena que hace unas ediciones de textos anarquistas impresionantes. Y ahorita van a ver por qué. Aquí sí vale la pena leer primero el preámbulo porque el preámbulo es muy bueno. Yo personalmente creo que cuando abres un libro hay que ir directo al autor, pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. El preámbulo dice: nacido Ovsei Osipovich Bergman en Vilna, Lituania, el 21 de noviembre de 1870, en una familia judía rica, vivió desde muy joven en San Petersburgo, donde adoptó el nombre de Alexander, aunque sus amigos le conocían como Sasha. En San Petersburgo le influyó mucho su tío Mark Nathanson, líder revolucionario y formador del famoso grupo Narodnik, o el Círculo Tchaikovsky, que acabaría incluyendo entre sus miembros a Piotr Kropotkin, otro anarquista muy famoso. Desde muy joven, Bergman mostró un fuerte radicalismo y una gran capacidad para expresarlo por escrito. Con solo 12 años, le castigaron en el colegio por escribir un ensayo titulado Dios no existe. Después de la muerte de sus padres con 16 años, emigró a Estados Unidos.
un país sacudido por la revuelta de Haymarket y el asesinato judicial de 4 anarquistas. Se estableció en Lower East Side en Nueva York, el barrio por excelencia de los inmigrantes pobres, sobre todo de Europa Occidental, con unas condiciones sociales infames y donde la densidad de población era una de las más altas del mundo. Emma Goldman nos habla del Bergman de aquella época, cuando el escritor tenía solo 19 años. Era poco más que un niño, pero con el cuello y el pecho de un gigante. Empujado por las circunstancias que le rodeaban y por su profundo espíritu de justicia, tardó poco en unirse al movimiento libertario y acabó convirtiéndose en uno de los anarquistas más importantes de la historia de Estados Unidos. Según algunos testimonios, Bergman había decidido volver a Rusia para sumarse a la lucha clandestina contra el zarismo. Cuando unos hechos sangrientos en Homestead, Pensilvania, en 1892, cambiaron el rumbo de su vida para siempre. En esa localidad surgió un conflicto entre sindicalistas y la acerería de Carnegie. La empresa se negó a negociar con los huelguistas y declaró un lockout, en un intento de romper el poder del sindicato. El director de la empresa, Henry Clive Frick, contrató los servicios de los pistoleros de la agencia Pinkerton, especializados en perseguir sindicalistas por todo Estados Unidos. Poco después de llegar de Homestead, los Pinkerton mataron a 10 sindicalistas. La noticia se extendió como la pólvora por todo el país. En Nueva York, Bergman, con 22 años, se indignó. Inspirado por la táctica anarquista justiciera de la propaganda por el hecho, que justificaba el ajuste de cuentas contra los enemigos del pueblo como una forma de mostrar a las masas pacíficas la utilidad de la resistencia, decidió arriesgar su propia vida para vengar a los muertos. Así, el 23 de julio de 1892, Bergman entró en el despacho de Frick en Homestead con una pistola y un cuchillo. Sorprendentemente, pese a recibir 3 disparos y una puñalada, Frick no murió. Este hecho también salvó la vida del joven Bergman, que fue detenido por uno de los guardaespaldas de Frick. En la prensa, Bergman fue descrito como un asesino frío y trastornado. Pocos entendían que había actuado debido a su gran amor por la humanidad, sintiéndose obligado a eliminar a quien él consideraba como un tirano y cómplice de asesinato múltiple. Un tribunal sentenció a Bergman a 22 años de cárcel, de los que pasó 14 en una prisión en Pittsburgh. Bergman sufrió muchos tormentos dentro de un sistema penitenciario diseñado para quebrantar el espíritu y el cuerpo. De estos 14 años, pasó largas temporadas en celdas de castigo, aislado de los otros presos. Goldman, su amante y compañera, era la única persona que mantuvo correspondencia con él durante ese tiempo. En una carta desde la cárcel, Bergman le explica que su fe en el anarquismo era la fuerza elemental en la que se sostenía su existencia cotidiana. Salió de la cárcel con 36 años sin haber perdido su inquebrantable integridad moral ni su indomable fe revolucionaria, aunque desde entonces padeció una depresión que nunca terminó de superar. Sus años en prisión forjaron en él una gran fuerza interior, un profundo sentido del humor y una comprensión más madura sobre la magnitud de las barreras y obstáculos que tenía que superar para conseguir sus anhelos más queridos, la creación de un mejor mundo y la liberación de la humanidad. En 1912, publicó Prison Memoirs of an Anarchist, Memorias de un anarquista en prisión, en un intento de alejarse de sus vivencias carcelarias. Se trata de una denuncia poderosa del sistema carcelario, crudamente honesto y escrito en forma de diario. Uno de esos libros excepcionales que, una vez leído, es imposible olvidar. Relato en carne viva que brota con dolor y sangre de los entresijos de una vida atormentada. Un testimonio terriblemente humano. Bergman nos narra con detalle la brutalidad cotidiana del sistema carcelario, su impacto fisiológico y psicológico, las enfermedades endémicas como la tuberculosis, el despertar de la locura en los presos, ante la crueldad de los carceleros, la muerte de sus amigos, el contexto en el que se le colocó en más de una ocasión al borde del suicidio. El diario nos deja testimonio sobre el choque contra el espíritu y el corazón del joven Bergman y un sistema disciplinario atroz a través del sufrimiento y el dolor del escritor y su lucha para sobrevivir, a pesar de las humillaciones. Memorias de un anarquista en prisión inspiraría y ayudaría a muchos presos en el futuro, con penas de largos años a las que se tienen que enfrentar. Al salir en libertad,
comenzó una nueva época en la vida militante de Bergman. Había limado su pluma a través de sus escritos clandestinos y las cartas que enviaba desde la cárcel, y no tardó en destacar como editor y ensayista de mucho mérito. Primero con Goldman en la revista Mother Earth de 1906 a 1917, una de las publicaciones más célebres del radicalismo americano del siglo XX, en la que colaboran la flor y nata del anarquismo internacional. Luego con el incendiario Blast de 1916 a 1917, que editó él mismo, su propio periódico obrero revolucionario. Una publicación de combate que abogaba por la acción directa y la violencia política como armas creativas en la preparación de la revolución. Blast sostenía campañas contra la injusticia del sistema judicial y se le atribuye haber salvado la vida de varios activistas condenados a penas de muerte debido a montajes policiales. Destacó también como organizador templado, desinteresado y libre de vanidad. Se sumergió en las luchas de los obreros y los parados en Nueva York. Llevó una vida comprometida, ascética, renunciando a las pocas comodidades de la vida. Vivía con 5 centavos al día y cuando era posible dormía en el parque para ahorrar dinero, donando todo su dinero a la prensa y organización anarquista. Era duro en sus críticas contra aquellos que no seguían su ejemplo. Así, llegó a los puños con Modest Feder-Stein, su primo, compañero y uno de sus mejores amigos, cuando éste gastó 20 centavos en una cena, algo que iba contra los principios sagrados de Bergman, que lo consideró como una muestra de sus predilecciones burguesas y un robo, contra un movimiento pobre de gente pobre. No idealizaba a los trabajadores, reconocía que compartían algunos prejuicios contra otras clases sociales, pero mantenía una fe inquebrantable en su poder revolucionario y creativo. Para Bergman, la revolución implicaba también un trabajo cultural importante y con ese fin fundó la Fundación Francisco Ferrer Association en 1910, junto a la siempre presente Goldman. Al poco tiempo, ambos crearon una escuela moderna inspirada en los principios pedagógicos de Ferrer, que había sido ejecutado el año anterior en Barcelona. Entre los profesores y colaboradores de la escuela figuraban, entre otros, el propio Bergman, los escritores John Reed, Upton Sinclair, Eugene O'Neill y la bailarina Isadora Duncan, y el pintor Robert Henry, mientras su alumno más famoso fue el joven Man Ray de Brooklyn. Pero su época americana terminó con la guerra mundial y el aumento de la represión estatal, que iba a silenciar las voces antimilitaristas de Mother Earth y Blast. Estos fueron cerrados en 1917 por el gobierno federal debido a su posición intransigente al militarismo. Vilipendiados en la prensa como bestias salvajes, los anarquistas fueron perseguidos duramente en un país lleno de Guantánamos para su castigo. Así, Bergman volvió a la cárcel para oponerse a la guerra y el reclutamiento obligatorio. Con una pena de 2 años, bajo The Espionage Act, cumplió una condena en el penal de Atlanta, en el estado de Georgia, donde los linchamientos de presos negros eran muy frecuentes. Por criticar y oponerse dentro de tales prácticas, Bergman sufrió duramente y luego confesó que estos 2 años en la cárcel de Atlanta fueron peores que los 14 en las de Pittsburgh. Al salir a la calle de nuevo, Bergman se encontró con que tenía tan poca libertad como fuera había tenido dentro de la cárcel. Su periodo americano estaba llegando a su fin. Por aquel entonces, las autoridades estaban obsesionadas con la persecución de rojos, y en el caso de Bergman era aún peor por proceder del país de los bolcheviques. Así que durante los infames rebeldías de Palmer de 1919, organizadas por el secretario de Justicia Mitchell Palmer, Bergman y la también rusa Goldman fueron detenidos y deportados a la Unión Soviética, con otros 200 indeseables. Entre ellos socialistas, anarquistas, comunistas, que supuestamente estaban corrompiendo la vida política americana. Bergman inicialmente había sido partidario de la Revolución Rusa, e incluso había traducido algunos de los escritos de Lenin, pero el divorcio entre el partido bolchevique y el movimiento anarquista y la posterior rebelión de este último hizo inevitable su desilusión con el nuevo Estado. Sin embargo, es interesante destacar que, mientras Goldman y muchos otros anarquistas ya habían empezado a denunciar a Lenin y a su partido, Bergman seguía esperanzado en que la revolución evolucionase en una dirección favorable, algo que subraya su independencia y su fe en la transformación social. Aún así, el escritor se preocupaba por
el disminuyente papel de los órganos de poder popular como los soviets. La gota que colmó el vaso fue la supresión sangrienta en marzo de 1921 en la rebelión de Kronstadt, uno de los viejos focos de la revolución, que le confirmó lo que veía como la subordinación de los impulsos transformadores a los intereses de una nueva burocracia dominante. Ese mismo año, Bergman y Goldman salieron para Alemania. Bergman se convirtió en un crítico infatigable de los bolcheviques, pero se encontró aislado dentro de un movimiento obrero seducido por el comunismo. También tuvo que enfrentarse a un exilio, un poco más precario. Intentó fomentar el movimiento anarquista alemán y se dedicó a escribir sobre sus experiencias bajo los bolcheviques, publicando folletos y, en 1925, The Bolshevik Myth, un libro basado en el diario que escribió durante su estancia en la Unión Soviética, dio un golpe al criticado comunismo. En 1925, Bergman se marchó a Francia. Vivió primero en París y allí en 1927 creó junto a Volin y otros compañeros el grupo Ayuda Mutua, para asistir a los anarquistas rusos, italianos, españoles y portugueses perseguidos por las dictaduras de sus países. Trabajaba como editor y traductor, pero vivía muy mal. Amenazado por la destitución, la deportación y la depresión, las autoridades francesas tenían miedo de su currículum revolucionario y le mandaron varias órdenes de expulsión. Una de estas fue ejecutada, pero gracias a la intervención de amigos y de una campaña en su defensa, le dejaron volver bajo la condición de que se abstuviese de participar en política. Para un hombre en rebelión permanente contra el mundo existente, que había entregado su vida al activismo y a la acción, a la organización y a la furia de las luchas sociales, se trataba de una pena muy debilitante. Se fue a vivir a la Riviera Francesa, donde empezó a sentirse como un animal enjaulado. Privado de otros medios de lucha, Bergman se vio obligado a confiar en la única arma que le quedaba, la pluma. En este contexto escribió el libro que tienes ahora en tus manos, publicado por primera vez en 1929 bajo el título Now and After, The ABC of Communist Anarchism, y posteriormente traducido a varios idiomas. El ABC del comunismo libertario fue concebido como una explicación popular de los propósitos y principios anarcocomunistas, y con el objetivo de dar un enfoque nuevo al movimiento anarquista internacional y reorientar las prácticas del movimiento tras la Revolución Rusa. El ABC del comunismo libertario es una articulación matizada de los principios anarquistas y una celebración de la búsqueda de la libertad total en una época en la que el Estado era cada vez más poderoso y con un creciente número de adeptos por el mundo entero. Cuando Bergman habla de la lucha de clases, la represión estatal y las convulsiones revolucionarias, no lo hace como espectador, sino como un ente en una perspectiva basada en sus experiencias directas en Estados Unidos, Rusia y Europa occidental, y su lucha por otro mundo, más justo, tolerante y libre. Escrito en un lenguaje sencillo, en forma de diálogo, este libro revela también una constante en la vida de Bergman, su gran capacidad para comunicar sus ideas de forma directa y asequible. De hecho, es una de las mejores introducciones al pensamiento anarquista, un verdadero clásico de la literatura libertaria. Se puede observar en sus páginas la influencia kropotkiana y las ideas sobre el apoyo mutuo, sobre todo cuando Bergman analiza la perspectiva anarquista sobre la vida humana y el progreso social. En lo que resulta de una consideración significante de la utilidad de la violencia revolucionaria en la transformación social del mundo, Bergman arguye que para conseguir los objetivos del anarquismo, el camino más eficaz y fructífero es crear ejemplos prácticos de libertad e igualdad en los proyectos individuales y colectivos de la vida cotidiana. En vez de confiar en la violencia, algo que califica como un método de ignorancia, un arma de los débiles, hacía 2 años que Bergman había concluido que la violencia solo se podía justificar en circunstancias excepcionales. Después de tantos años de pobreza y de tribulaciones físicas y tras haber pasado la tercera parte de su vida de adulto en la cárcel, la salud de Bergman se resintió seriamente. Tenía problemas de próstata y le operaron en 2 ocasiones solo para volver a recaer en el poco tiempo. Acosado por su mala salud y debilitado por sus dolores insoportables, agobiado por las prohibiciones de las autoridades francesas y harto de vivir gracias a la claridad de sus compañeros, Bergman decidió pegarse un tiro. Murió en Niza el 28 de junio de 1936.
Tenía 66 años. Prefiero no describir la vida de Bergman como una tragedia. Tal y como él mismo dijo, Bergman fue un revolucionario primero y después un hombre. Y vivió así, consecuente y en armonía con sus ideas, lo que lo colocó en unas circunstancias a veces excepcionales, pero, dado sus compromisos y pensamiento, del todo inevitables por la época en la que le tocó luchar y existir, la única tragedia fue la de no haber vivido unos meses más para poder haber experimentado aquel corto verano de anarquía en España, que empezó a radiar a las pocas semanas de su precoz muerte, cuando se pusieron en práctica algunas de las ideas que le habían determinado su vida. Ese verano Bergman tenía pleno control de su destino. Antes de una de sus operaciones, dejó una carta que resumía su pensamiento. He vivido mi vida y yo creo que de verdad cuando uno no tiene salud ni medios y es incapaz de trabajar para conseguir sus ideas, ha llegado la hora de largarse. Su último acto fue levantar una pistola convencido de que no podía seguir sirviendo a la humanidad. En este sentido, el ABC del comunismo libertario, su último libro, se puede considerar como su testamento político, su legado más importante, y por eso agradecemos a la Malatesta por editar por fin una versión castellana espléndida y fiel a la original. Fue siempre muy amado por sus amigos y compañeros, quienes hacían hincapié en su bondad, su sinceridad y su calidez. Goldman habló de su fuerza irresistible, de su inextinguible amor por la humanidad y los desposeídos, de la influencia moral profunda que ejerció sobre todos los que lo conocieron. A pesar de la fortaleza de sus ideas y su compromiso, no era doctrinario ni dogmático. Respetaba las convicciones de los demás siempre que fuesen sinceras y no oportunistas o egoístas. Y contaba con el respeto de los izquierdistas de otras tendencias, como por ejemplo el escritor socialista Jack London, que le consideraba su hermano. Curiosamente, Bergman sigue esperando a su biógrafo. En la opinión de Howard Zinn, es uno de los héroes perdidos del radicalismo americano, una voz pura e insólita de la rebeldía. Para muchos, Bergman es conocido como el amante, amigo y compañero de Emma Goldman. En más de un sentido, la autobiografía de Goldman, Viviendo mi vida, que ella escribió debido a la tosudez e insistencia de Bergman, que a su vez se editan algunas partes del libro, sigue siendo el estudio de su vida más completo. Fue la suya una existencia plena y eminentemente revolucionaria. La vida de un hombre polifacético, emigrado tipógrafo, hombre de acción, amante, traductor, asesino, editor, refugiado, periodista, organizador, preso, profesor y escritor. Chris Elham, Madrid, septiembre de 2008.